Bendiciones para ustedes en este día. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Y hoy quiero hablarles de el llamado de Dios. El llamado de Dios. Vamos a ubicar este pasaje en Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Éxodo 3, 1 al 6 dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Nos encontramos enfrente de lo que es el mayor acontecimiento que se registra en el Antiguo Testamento, que es la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Para eso, Dios necesitó un instrumento, una persona dispuesta, una persona llamada para la tarea. Y aquí vemos la forma como Dios trabaja para hacer su plan aquí en la tierra. Cada vez que Dios emprende una tarea de liberación, busca a alguien que, a pesar de sus dudas, limitaciones y complejos, pueda decir: heme aquí, envíame a mí. Ningún otro tema cautiva más que el que tiene que ver con el llamado divino. Cuando vemos a Dios llamando a Israel, un pueblo esclavo e insignificante, nosotros nos preguntamos: ¿por qué Dios no llamó a otra nación de más renombre como Egipto o Babilonia? Parece extraño que Dios elija a una nación de esclavos para ser su pueblo escogido. Pero lo mismo ha pasado con hombres y mujeres, con cada uno de los que Él llama. La Biblia dice que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 1 Corintios 1:28. En el llamado divino, el asunto no es qué tan importante es la persona llamada, sino el Dios que llama. Fue esto lo que llevó a Jesús a decir: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Juan 15:16. En el pasaje de hoy se habla del llamado a Moisés, y las verdades de ese llamado son aplicadas o se pueden aplicar a cada uno de nosotros. Por un lado tenemos al Dios que llama, no hace una escogencia como haría un gerente para su compañía. No siempre llama a los mejores. Vamos a ver entonces la naturaleza de ese llamado de Dios para cumplir con la tarea más grande del mundo, que es redimir, salvar, rescatar a la humanidad. En primer lugar, en el llamado de Dios hay un conocimiento personal. Dice Éxodo 3:2: y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El llamado de Dios no es un llamado que se dispersa, no es un llamado colectivo tampoco, de modo que el primero que escuche y responda es el que va a venir a servir al Señor. No, Dios llamó a Moisés por su nombre, ese nombre que fue conocido en el palacio real, donde llegó a ser un príncipe de Egipto y un guerrero de ese imperio. Dios lo llamó por su nombre. Ahora Moisés está en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. En el desierto Moisés tuvo
tiempo para pensar, para meditar, para analizar por qué todavía seguía el pueblo de Israel esclavo. La vida de un pastor, como sabemos, en el desierto era una vida solitaria. Así que a la mente de Moisés venía una y otra vez la imagen de Israel cautivo y sufriendo en Egipto, y el anhelo que él tenía por liberarlos, pero también los recuerdos de cómo fracasó en su intento. En la vida de Moisés, como en la vida de muchos de nosotros, hay una historia combinada de fracasos y anhelos y sueños y metas. Allí es donde entra en acción el Dios que llama de manera personal. Hay una zarza ardiente en la vida de cada persona, donde siente no solamente el llamado de Dios, sino también su propia incapacidad, su indignidad al saber que está pisando tierra santa. Dice en Éxodo 3:5, Dios le dijo a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hay muchas personas en el mundo, pero el Señor te conoce a ti y te llama por lo que tú eres. ¿No es eso maravilloso? Saber que hay un Dios que está buscando a quién enviar para salvar a esta humanidad, y que tú eres una de esas personas que Dios llama. En segundo lugar, en el llamado de Dios hay una revelación personal. Dice versículo 6 de Éxodo 3, dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Dios de la Biblia es un Dios personal. No es un espíritu etéreo. No es alguien que no podamos nosotros ver y sentir y tocar con nuestro corazón y nuestra fe. No es algo abstracto. Su revelación, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, como dice Éxodo 3:6, la primera parte del versículo, nos habla a nosotros de historia, de propósito. Desde el mismo principio Dios se reveló a estos tres patriarcas y les habló y les dijo que Él iba a traer de ellos una nación y que iban a ser su pueblo escogido. Y un estudio de cada una de esas personas, Abraham, Isaac y Jacob, y la manera como Él se manifestó a estas personas, nos enseña a nosotros y nos asegura que las promesas de Dios se cumplen, se van a cumplir también, y que también se iban a cumplir en el llamado que Dios le estaba haciendo a Moisés, y se va a cumplir también en tu vida y en la mía. Pero Moisés estaba preocupado, en vez de saber que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, él estaba preocupado, era por el nombre de Dios. Esto era muy importante para él, porque él conocía los nombres de los dioses egipcios, él sabía cómo se llamaba cada uno de ellos y la forma como la gente se dirigía a esos dioses y los adoraba. Moisés tenía el temor de ser rechazado por su pueblo si no le daba el nombre del Dios que lo estaba enviando. Dios le había dicho quién era, pero Moisés quería conocer su nombre. Él dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero él no se sintió conforme con eso. Él quería saber y conocer el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si el pueblo le preguntaba por el nombre del Dios que representaba, ¿qué iba él a responder? ¿Qué iba a decirles? Dijo Moisés entonces a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Éxodo 3, versículo 13. Dios conocía a Moisés por su nombre, pero ¿cuál era el nombre del Dios que le estaba llamando ahora? Fíjese la forma como Dios se revela a Moisés. Él le dice: le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Éxodo 3, versículo 14. Moisés supo que Dios era una persona, pues se comunicaba, hablaba con él.
supo que estaba preocupado por su pueblo oprimido, pues habla de oír que había oído su clamor y que se manifestaba ahora para venir a liberarlos. Pero, ¿qué había pasado con ese Dios en esos 400 años de esclavitud donde ellos no habían oído hablar de Él? Recuerda que Dios nos habla y Él quiere acercarse. Él está siempre cerca, Él está cerca de nosotros, como dice el apóstol Pablo. Él es un amigo, Él es compañero, Él es protector, Él es sustentador. Aunque ellos no habían oído hablar del nombre de Dios, Dios estaba velando por ese pueblo y cuidándolos. Con este Dios dirigiendo nuestra vida, cualquier cosa es posible para cada uno de nosotros. En tercer lugar, en el llamado de Dios hay excusas humanas. Siempre que Dios llama, el hombre, el ser humano, saca excusas para no seguirlo. Dice Éxodo 3, 11 y 12, capítulo 4, versículos 2, 10 y 13, lo siguiente. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: el Señor, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. Capítulo 4, versículo 2 dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Esta historia de excusas se repite siempre. Son pocos los que la primera vez, al primer llamado de Dios, le dicen: heme aquí, envíame a mí. La naturaleza humana rechaza siempre el llamado divino. Moisés es la representación típica de que cuando Dios nos exige trabajar en su obra, estamos más dispuestos a trabajar para el mundo. Mire que cada excusa que Moisés da en la vida de Moisés es las excusas que nosotros también le podemos presentar a él. Cada excusa de Moisés se puede aplicar también a nuestra vida. Él primero le dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice Éxodo 3:11. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés descubre que no era el hombre adecuado para esta tarea. Los recuerdos de su fracaso en Egipto y sus complejos le llevan a negarse para ser usado por Dios. Esta es la objeción que prácticamente todos nosotros le presentamos al Señor a la hora de hacer una obra, un trabajo para Él. Nos consideramos tan poca cosa, sin ningún mérito o ningún tipo de capacidad. Nos preguntamos, al igual que Moisés: ¿quién soy yo para hacer este trabajo en la obra del Señor? Pero la primera excusa que Moisés le da al Señor, el Señor le responde en Éxodo 3:12: ve, porque yo estaré contigo. Con esa respuesta, Dios dice que lo que más importa no es quién soy yo, sino el Dios que lo está enviando y que está con nosotros. Cambiaríamos nosotros de opinión si conociéramos bien al Dios que nos está comisionando para ir. Si nosotros confiáramos en ese Dios, iríamos con los ojos cerrados a cumplir la tarea que Él nos está mandando a realizar. La segunda excusa que dice Moisés está en el versículo 13, Éxodo 3:13, que dice: ¿qué les voy a decir? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés estaba más preocupado acerca del Dios que lo estaba enviando. ¿Quién era él? ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era el mensaje que había que compartir? A él le preocupaba la reacción de los israelitas cuando le preguntaran el nombre de Dios.
El temor de hablar del Dios a quien nosotros amamos nos enfrenta también a esa misma excusa que Moisés está dando. ¿Qué voy a decirle a la gente? Si les hablo del Dios que me ha salvado, lo más probable es que me rechacen. Si les digo que pertenezco a determinada iglesia, se van a burlar de mí. A la excusa de Moisés, Dios le responde lo siguiente en el versículo 14, Éxodo 3:14. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. El temor de lo que van a decir los demás acerca de nosotros debe ser superado por la fe en el Dios que nos está enviando a cumplir esa tarea, esa misión. En tercer lugar, dice allí que la excusa de Moisés, la tercera excusa que él da, es que no me van a creer. No me van a creer. Éxodo 4:1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha aparecido Jehová. Pensó que ellos no iban a aceptar la idea de que Dios le estaba enviando como profeta o líder. Pero a esta objeción el Señor le muestra y le presenta 3 señales que él debería hacer y mostrárselas a ellos. En Éxodo 4:2-5 habla de la señal de la vara convirtiéndose en culebra. ¿Qué tienen en tu mano? Él dice: una vara. Y entonces dice: suéltala en el piso. Y la colocó en el suelo y allí se convirtió en serpiente. Y después la tomó por la cola y se volvió a convertir en vara. En Éxodo 4, versículos 6 y 7 dice: mete tu mano en tu seno. Y metió su mano en el seno y la sacó y se volvió leprosa. Y la volvió a colocar y la volvió a sacar y volvió a salir restaurada. Esa era la segunda señal, convertir su mano en una mano leprosa. Y la última señal, Éxodo 4:9, él menciona que podía convertir las aguas del río Nilo en sangre. Eso es lo que le dijo Dios. Pero con todo y estas señales, Moisés todavía tenía dudas. Esa actitud de Moisés nos revela que hay creyentes incrédulos, que Dios no puede usarlos a ellos, que ellos se sienten tan prácticamente nada, que ellos piensan que Dios no los va a usar. A pesar de que Dios los está llamando, a pesar de que Dios los capacita y que Dios los envía, ellos siguen con la duda. Dios te llamó con un propósito, Dios te llamó y Él tiene el control de todo. Simplemente tenemos que obedecer a nuestro Dios y hacer lo que Él nos manda a hacer. La otra excusa que Moisés le presenta a Dios es que le dice: no sé hablar bien, no sé hablar bien. Versículo 10 del capítulo 4 del Éxodo dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Algunos comentaristas de la Biblia piensan que Moisés era tartamudo y otros creen que hizo referencia a su falta de elocuencia, que él no sabía comunicarse con una multitud. Pero mire cómo responde Dios a esa excusa de Moisés. Éxodo 4:12 dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve o al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Nuestra cómoda excusa de no saber hablar bien está conduciendo a mucha gente a una eternidad sin Jesucristo. Estamos limitándonos de hablarle a la gente de lo que Dios quiere de ellos, del amor que Él siente hacia ellos, de la salvación en Cristo. Nos quedamos callados porque decimos que no sabemos hablar y mucha gente se está perdiendo en el infierno por nuestra culpa, por nuestras excusas que no tienen ningún tipo de fundamento. Así que no importa que no sepamos hablar bien, Dios va a soltarnos la lengua al momento de testificar acerca de Él. Y la última excusa que Moisés le presenta a Dios es: búscate otra persona. Búscate otra persona. Éxodo 4:13 dice, le dijo: ay, Señor, te ruego
por medio del que debas enviar. Cuando Moisés presentó entonces su última objeción en Éxodo 4:14, Éxodo 4:14 habla del enojo de Dios. Dios se molestó enormemente con Moisés y Dios le mostró que él era el hombre indicado para la tarea y él debía cumplir. Le mostró que era también Dios, un Dios poderoso, y que cuando Dios pensaba que ya el hombre no tenía más argumento, ahora le dice que se busque a otra persona para que haga el trabajo. Esa actitud parecida a la de tantos creyentes al momento de servir a Dios es la misma actitud nuestra. Resulta más fácil que otros hagan el trabajo que hacerlo yo mismo. Moisés, como muchos, está tardo para decir sí, pero era rápido para decir no. ¿Te pareces a Moisés? ¿Nos parecemos nosotros también a Moisés? Servir en la obra del Señor no es opcional. Dios nos está llamando. Este es el problema más grande que existe y que enfrenta la iglesia de hoy. Pensar que el llamado de Dios es opcional. Que Dios puede, no, yo rechazo su llamado y que llame a otro. Un cristiano maduro sabe que aun cuando su cuerpo se agote por la edad, no es el fin de todo. Podemos seguir sirviendo al Señor. Quizás Dios, ya cuando estamos en una edad bien avanzada, Él no nos va a llamar a salir a caminar por allí, a hablar la palabra, pero podemos quedarnos en casa orando, intercediendo por aquellos que sí lo están haciendo o por aquellos que están negándose, para que el Señor les mueva su corazón y salgan, para que la obra de Dios pueda prosperar. Dios nos llama porque nos conoce, revela su nombre para que usted y yo le conozcamos y espera que nosotros le digamos, heme aquí. No darle excusas, no más excusas para hacer o dejar de hacer el trabajo. ¿Cuál va a ser la actitud que tú y yo vamos a asumir ahora que sabemos que Dios está llamando a mucha gente para que podamos ser sus testigos en este mundo lleno de pecado y que está rumbo a la condenación, y que nosotros podemos advertirles a ellos para que no tomen ese camino? ¿Qué vamos a decidir nosotros? ¿Nos levantaremos con más excusas también o le diremos al Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo te animo hoy a que le entregues tu vida a Jesucristo. Y si Dios te está llamando, primero te llama a salvación y después te llama para que salgas a proclamar el mensaje también a otros que están en la misma condición en que tú estás ahora. Pero que cuando tú le entregues tu vida a Cristo, Él te va a transformar y te va a cambiar. Ora conmigo esta oración. Dile al Señor, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito a que seas mi Rey y mi Señor y mi Salvador. Padre Santo, perdona mis pecados y ayúdame cada día de ahora en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, te felicito si tú tomaste esta decisión de seguir hoy, comenzar hoy a seguir al Señor. Y recuerda, Dios te está llamando también para que proclames el mensaje de salvación a otros que no han tenido la misma bendición que tú de oír la palabra del Señor como hoy. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, escribe mi correo que aparece allí en la pantalla y yo estaré dispuesto a responder tus inquietudes. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.